bueno que continúa con nosotros aquí en el canal de televisión del Poder Legislativo Federal, el canal del Congreso. Estamos, como siempre, transmitiendo en nuestras frecuencias del 45.1, 45.2 y ahora el 45.3. Continúa transmitiendo Aprende en Casa por los tiempos de pandemia en que estamos viviendo. Y bueno, estamos platicando con nuestras y nuestros representantes en el Congreso Federal al término de lo que está haciendo ya la 64ª legislatura, desde el conteo que tenemos en la historia de nuestro país, desde 1857. Hay que recordar ese dato histórico fundamental, que es cuando empezamos a contar legislaturas, por eso estamos en la 64, 64ª. Bueno, y precisamente de historia, de igualdad entre géneros, de muchos temas vamos a platicar. Tenemos el privilegio de tener en el estudio de noticias a la diputada presidenta de la mesa directiva en este tercer año de ejercicio, la diputada Dulce María Sauri Riancho, a quien le agradezco enormemente que nos regale unos minutos en su apretada agenda al canal Congreso. Muchas gracias, diputada. Con muchísimo gusto de estar con ustedes. Estamos a unos meses de que concluya la 64ª legislatura. En perspectiva hacia atrás, mirando hacia lo que ha ocurrido en estos 3 años, ¿cuál es el balance que tiene, diputada, del trabajo realizado? Casi siempre escuchamos al término de una legislatura que superó la anterior. ¿Qué es lo que estamos observando en la 64 legislatura de todas estas reformas, algunas llamadas estructurales o contraestructurales y algunas novedosas? ¿Qué está observando la presidenta de la Cámara? La primera cuestión es que a fuerzas tengo que comparar con la ocasión que fui diputada federal la primera vez. Justamente va a ser 40 años. Me refiero a la 52 legislatura que inició en 1982. Bueno, esta legislatura tenía rasgos semejantes a la actual legislatura. ¿En cuál sentido? En que la mayoría absoluta de la Cámara estaba integrada por las y los diputados del Partido Revolucionario Institucional al que yo pertenecía. La elección de julio de 1982 había dejado 299 triunfos para el PRI en los 300 distritos, es decir, solo había perdido uno. Y en aquellos años, de los 400 diputados, 101 eran de oposición. Era un 25% de la Cámara la que era opositora al PRI. En ese sentido, esta legislatura me parece más semejante a la del 82 que a las que hubo a partir de 1997, año en que el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, y en el 2000, cuando fue mayoría relativa el PRI en la Cámara de Diputados y en el Senado, pero nunca más mayoría absoluta. Estamos observando a lo largo de la historia de estos años, 40 años que nos está planteando, la evolución del tema de la presencia de la mujer legisladora en la Cámara de Diputados. Para usted debe haber sido muy complicado, o no, ahorita nos puede platicar, ser una mujer en un Congreso de hombres. Y ahora observamos, o se está perfilando, que va a haber un pequeño avance más en la equidad e igualdad de género, la integración de la Cámara de Diputados. ¿Cómo ha observado usted esta transición, el género en la composición de la Cámara en estas 4 décadas que nos plantea? Déjeme ponérselo a partir de la inauguración del Palacio Legislativo de San Lázaro, o del recinto, para ser republicana, sí, de San Lázaro, que justamente el 1 de septiembre de este año se cumple su 40 aniversario. La legislatura que llegó de Donceles a San Lázaro, la 51, contándola, solamente 132 mujeres habían sido diputadas a partir de que Aurora Jiménez fue electa en 1954. A partir de la 52 legislatura de la cual formé parte, y que por cierto tuvimos un porcentaje récord las mujeres, el 12% sobre 400, que era todo un récord frente a los 5 o 6% anteriores, empezó a incrementarse gradualmente la presencia de mujeres. Y hay un momento en que hay un salto muy significativo, que es cuando se integra la legislatura en el 2012, porque se aplica, gracias a una resolución, la 12624 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se aplica a rajatabla, como debe ser, la cuota del 60-40. 37% hubo
de mujeres diputadas. Pero esas mujeres diputadas, junto con las mujeres senadoras, que también tuvieron un salto importante, fueron las que lograron plasmar en la Constitución el principio de la paridad en las candidaturas. Así que en 2015 ya hay un incremento al 42%, y en 2018 somos 48%. Somos 241 de los 500 integrantes de la Cámara. Y en esta elección del 6 de junio hay otro avance. Estamos ya cerca del 50-50, porque va a haber, bueno, de acuerdo a los datos actuales del INE, puede haber algún ajuste después de las impugnaciones, pero va a haber 248 diputadas. Sí. ¿Cómo ha impactado esta cantidad de mujeres legisladoras en la agenda legislativa? Es decir, ¿cuándo usted empezó a ver que los temas de igualdad de género, los temas que a lo mejor pues no eran tan visibles como las madres solteras y todos estos temas que se han ido incorporando a la agenda legislativa, ¿cuándo aparecen en la agenda del Congreso Federal? ¿Cuándo empiezan a ser una preocupación real en la agenda legislativa? Mire, las primeras señales claras y patentes de un compromiso con las causas de las mujeres se dan en la legislatura 53. Estamos hablando de cuando un grupo de mujeres de todos los partidos políticos lograron impulsar la reforma para establecer la figura del hostigamiento sexual en la legislación penal. Estamos hablando de, algunas de ellas, por cierto, van a integrar ahora a la nueva legislatura, de que lograron transformar ese aspecto tan importante del Código Penal. Después, en la legislatura de la que formé parte, hubo también otro avance, que ahora lo vemos pequeño, pero fue, digamos, la primera piedra que empezó a horadar la roca. Me refiero a un transitorio cuando se hizo la gran reforma constitucional en materia electoral, cuando se creó el Instituto Federal Electoral y se expidió la ley, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el entonces COFIPE, o el EJIPE. Bueno, pues se puso un transitorio donde se señalaba a los partidos políticos la obligación de promover las candidaturas de mujeres. Pero las mujeres siguieron llegando y actuando. Y el primer ámbito de actuación no solo fue el político, fue el tema de violencia contra las mujeres. Me tocó en esa 57 legislatura, donde estaban las fuerzas políticas muy enfrentadas después de la derrota del PRI, que no logró conservar la mayoría absoluta, a pesar que tenía más de 230 diputados, sí, pero no tenía la mayoría absoluta. Se logró una reforma que, por cierto, la iniciativa fue firmada por todas las legisladoras, tanto diputadas como senadores, y por el presidente de la República, no me acuerdo otra. Y esta fue para tipificar la violación entre cónyuges. ¿Y ha tenido ahora a los años efectos reales? Sí. Desde luego que sí. Esto lo vemos ahora en retrospectiva como parte importante de los elementos que fueron transformando también la actitud y la mentalidad respecto a la necesidad de incidir en las leyes. Yo lo sé muy bien, que la ley no cambia la realidad, pero también la experiencia me ha enseñado que si la ley no cambia, la realidad de manera alguna se puede transformar. La violencia política contra las mujeres, lo hemos visto en las últimas legislaturas, en esta de la legislatura de la paridad de género, todavía avances más importantes. El tema de las llamadas Juanitas, que ahora ya no lo vimos en esta elección, las fórmulas eran mujer-mujer, hombre-hombre, y pues se hará un gran importante avance en materia de violencia política. ¿Cuáles son los pendientes, diputada? Que se materialicen en la realidad todas aquellas reformas para combatir, para sancionar la violencia política en razón de género en contra de las mujeres. Porque ahorita tenemos una buena cantidad de cambios legislativos. Dotamos, por ejemplo, a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de una figura que le permite perseguir la violencia política contra las mujeres. No lo tenía en la elección
anterior, en 2018, ahora la tiene. Ahora bien, ¿cuántos, cómo y en qué forma se aplica esa ley? Ahí es donde todavía tenemos un tramo grande que andar. Si me dijera que cómo vamos de avances, yo diría que en la parte de la paridad en las candidaturas es un avance importante. Ya se estableció en la Constitución la obligación de la paridad, no solo en las candidaturas a cargos de representación, sino en todos los órganos del Estado mexicano. Ese es un avance de esta legislatura, la reforma constitucional. Tenemos también avances significativos en el combate a la violencia hacia las mujeres para ese ejercicio del derecho a una vida libre de violencia. Y hay otro ámbito en el que todavía tenemos muchas cosas que avanzar y muchas transformaciones legales que realizar. Me refiero a los temas de la vida cotidiana de las mujeres. Y muy significativamente, esta legislatura, la Cámara de Diputados, aprobó la reforma constitucional para establecer el derecho al cuidado y la obligación del Estado mexicano de crear un sistema nacional de cuidados, porque las principales cuidadoras, tanto de niñas y niños, de personas adultas mayores, de personas con discapacidad, son las mujeres. Y un sistema nacional de cuidados avanzaría hacia la posibilidad de ejercer el derecho o los derechos en forma efectiva. Y esto todavía está pendiente en el Senado, me refiero a la reforma constitucional. Una vez que el Senado lo apruebe, que yo espero que sea muy temprano en la próxima legislatura, entonces vendrá una ley nacional para el sistema de cuidados. Y allá sí tenemos manera de impactar en la vida cotidiana de millones de mujeres a las cuales pues las candidaturas a los cargos de elección popular pues no les dicen mucho frente a los problemas que tienen en su vida diaria. Del tema de las mujeres indígenas, diputada, nos tocó ver a lo largo de distintos momentos en que fue legisladora, pues el abordar este tema de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. En el tema de la mujer indígena, que sin duda también es una condición complicada para muchas mexicanas, ¿cómo se ha avanzado y cuáles son los pendientes? Yo considero que ha habido avances, no todo lo que queremos, pero ahí sí ha habido avances en la condición de las mujeres y las niñas de los pueblos originarios. Yo diría que uno muy significativo se registra en esta elección, en que por una medida de acción afirmativa validada por el Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral señaló 21 distritos en el país en los cuales los partidos políticos tenían que postular mujeres y hombres indígenas, ¿verdad? Y dándole, como es un número impar, más oportunidad, 11 a las mujeres que a los hombres, 10. Entonces hay 11 mujeres indígenas que van a ser diputadas en la 65 legislatura. Esa es una parte. Ahora, las mujeres indígenas enfrentan enormes desigualdades, no solamente por su condición de género, sino por la situación de pobreza en que vive la mayoría y además por usos y costumbres en sus propias poblaciones que limitan el ejercicio efectivo de sus derechos. Hay una tensión permanente en algunas regiones del país entre ese no solo legítimo, sino constitucional derecho a participar y las costumbres que dicen que las mujeres no deben entrar a la vida pública, a los asuntos públicos, sino permanecer en la casa, ¿no? Este es un tema vinculado a una cultura, a una tradición, a una red de costumbres que tiene que ir transformándose gradual, pero sistemáticamente, y acelerar el paso lo más posible. Diputada, usted es licenciada, maestra y doctora en historia. Aprovechando esta formación académica que tiene, me gustaría preguntarle, de los retos que se planteaban mujeres, como ya nos citó Aurora Jiménez, también
por supuesto, mujeres de la época contemporánea en estas luchas para igualdad de género, ¿se han ido materializando las aspiraciones, por ejemplo, de Elvia Carrillo Puerto a lo largo de la historia? ¿Se ven ahora materializadas o todavía estamos en el camino? Las dos cosas. Desde luego, mujeres como Elvia Carrillo Puerto, que luchó por los derechos políticos de las mujeres, el derecho de votar, el derecho de ser electa. Ella misma fue electa diputada al Congreso de Yucatán, por cierto, a la 28 legislatura de Yucatán, junto con otras dos mujeres, Raquel Cicero y Beatriz Peniche Barrera. En esa parte, sí, ya está. Las mujeres votamos, las mujeres tenemos oportunidad de ser electas a todos los cargos de representación popular. Pero la otra parte de la lucha de Elvia Carrillo Puerto, la que le dio los elementos para fundar la Liga de Resistencia, que lleva el nombre de una feminista yucateca muy destacada. La palabra feminista es una palabra de uso común en Yucatán, Rita Cetina. Eran no solamente los derechos políticos, eran los derechos de las mujeres, y cito textualmente la primera pregunta del primer Congreso Feminista de Yucatán de enero de 1916. ¿Qué tenemos que hacer para manumitir a las mujeres del yugo de las tradiciones? Esta palabra manumitir, que es una palabra que ya no usamos en la actualidad, es la palabra para liberar a la mujer del yugo de las tradiciones. Y allá discutieron cuestiones relacionadas con la educación, aspectos laborales, de capacitación, para tener sus propios ingresos, y hubo las primeras discusiones sobre la sexualidad de las mujeres y la posibilidad de regular el número y espaciamiento de los hijos. Y esto en una sociedad como la de Yucatán de 1916-17, pero significativamente de 1922-1924, pues causó mucho ruido. En estos grandes pendientes históricos que todavía tenemos como país con las mujeres, ¿cuál considera que sea el asunto que la próxima legislatura tiene que atender de manera prioritaria? Considero que la prioridad es continuar quitando obstáculos para el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres. Y cuando digo derechos es en un sentido amplio. Los derechos humanos son para las mujeres y para los hombres. Sin embargo, los obstáculos que enfrentan las mujeres para poderlos ejercer efectivamente son distintos a los que enfrentan los hombres. Y la legislación tiene que impulsar, poner, vamos a decir, las condiciones para crear un piso parejo en el ejercicio de esos derechos. Y una cuestión particularmente relevante en la Cámara de Diputados es que aquí se aprueba el presupuesto de egresos de la Federación. Aquí se canalizan los recursos para los programas, para las políticas públicas que puedan continuar avanzando en esa dirección. Podemos aprobar muchas reformas, pero si aquí no les damos los recursos para que éstas se materialicen, difícilmente cambia la situación. Algunas son medidas, vamos a decir, hasta cierto punto muy pequeñas, pero muy específicas. Y voy a narrar algo como ejemplo. En 1997 yo estaba a cargo de la Comisión Nacional de las Mujeres, que posteriormente se transformó en el Instituto Nacional de las Mujeres. Se estaba diseñando el programa de educación, alimentación y empleo, que se conoció por sus siglas entonces como Progresa. Allá introdujimos una medida de acción afirmativa. Y voy a citar al hombre que la pensó, ¿verdad?, y a la cual yo apoyé en todo, José Gómez de León. Y esta medida era que las niñas iban a tener una beca más cuantiosa que los niños, de tal manera que a los padres y a las madres de familia les resultara atractivo dejar a sus hijas estudiar la secundaria. Es más,
Empezamos con el cuarto año de primaria, los 3 últimos años de primaria. Y la medida esta, que aparentemente era una medida poco trascendente, implicó un gran cambio para millones de niñas que tuvieron oportunidad de prolongar su escolaridad. Y también otra cosa que tenía este programa cuando se diseñó en 1997, contra viento y marea, se definió que los recursos transferidos de las becas de educación, del apoyo alimentario y otros fondos para procurar salir de la situación de pobreza fuesen administrados por las mujeres, por las madres de familia. Hubo una discusión muy grande, que si esto iba a provocar más violencia porque los hombres se iban a sentir menospreciados. Pero esto también implicó un empoderamiento para las mujeres. Millones de mujeres administraron estos recursos. Y hablo en pasado porque a partir de 2019 hubo una transformación, los programas se desbarataron, terminó, como se llamaba, en el último tramo, Prospera, y dejaron las mujeres de ser el eje central de las políticas públicas de combate a la pobreza. Pero durante todo el tiempo que duró esto, estamos hablando de prácticamente de 1997 a 2018, ¿no? De 21 años, resultó y funcionó. Diputada, pasando al tema de su trabajo en esta legislatura, por su experiencia en estas diversas 6 legislaturas, ya con esta, contando la actual, usted integró parte de un órgano que los ciudadanos luego no entendemos bien, que escuchamos solo cuando se instala en la Cámara, la mesa de decanos, pero después se ha institucionalizado para convertirse en un órgano permanente que está durante la legislatura. ¿Cuál es el balance que tiene usted de este organismo, que si bien no es un órgano de gobierno, integra a las y los legisladores con mayor experiencia legislativa? ¿Cómo ha coadyuvado, ayudado al desempeño de los trabajos de la Cámara? La mesa de decanos tiene un papel fundamental en la transición de una legislatura a otra. El próximo 29 de agosto, cuando se instale la 65 legislatura, la persona con la mayor antigüedad legislativa presidirá la mesa de decanos. En la nuestra, en la 64, fue el diputado Pablo Gómez, que perteneció a la 51 legislatura. Y ahora es altamente probable que la mesa de decanos esté encabezada por don Augusto Gómez Villanueva, que fue diputado por primera vez en la 46 legislatura. Y de allá hay diputados de la 51, de la 54, 55 legislatura. Por cierto, si la memoria no me falla, creo que son puros hombres. Ahí va a tener el primer reto la legislatura en la integración de su mesa de decanos. Bueno, esa es una. Sí. ¿Para qué, vamos a decir, funciona? No iba a decir para qué sirve, ¿no? Pero es mucho más que un servicio. Da la garantía de que la mesa tiene presidencia y el pleno de la Cámara conducción. Vamos a suponer que no se ponen de acuerdo en la elección de la presidencia de la mesa directiva del primer año, porque requiere mayoría calificada, 2/3 partes. Bueno, pues hay un lapso de 5 días, después del 1 de septiembre, ¿verdad?, en que la mesa de decanos funciona como mesa directiva. Es una oportunidad para abrir la negociación interna y tratar de resolver un problema y no estar contra el reloj, digamos. Esa es la función en ese periodo. Pero la mesa de decanos continúa y hay asuntos que son turnados a la mesa de decanos cuando, por ejemplo, hay alguna situación que tiene que ver con conductas de legisladores, ¿sí?, y que nuestro propio comité de ética no alcanza a capturar, vamos a decir, o también algunos procedimientos legislativos que van más allá de las funciones de la Comisión de Régimen Interno, que es la responsable de llevar estos asuntos, ¿no? Entonces, continúa. Son, vamos a decir, los de más experiencia parlamentaria y a los cuales se les da, vamos a decir, ese reconocimiento con esta figura que tiene, por cierto, la Cámara de Diputados. Hay un tema que socialmente las y los ciudadanos se comunican con el canal Congreso y nos preguntan frecuentemente, son
pues pareciera que los diputados tienen libre albedrío, las diputadas y los diputados, de hacer lo que quieran, ¿no? De conducirse como ellos consideran porque tienen el llamado fuero. Se creó un comité de ética en donde ustedes, las y los legisladores, se encargan entre pares de solucionar y dirimir asuntos pues diversos de disciplina, por así decirlo, parlamentaria. ¿Cuál es su balance de este organismo en esta legislatura, diputada? La primera cuestión que me gustaría puntualizar es que la inmunidad constitucional no es para hacer lo que quieran los legisladores. Está muy claro, y además ha sido un artículo muy estudiado, muy analizado y debatido. Ahora me refiero al artículo 111, a raíz de la discusión que hubo sobre el gobernador de Tamaulipas, que la inmunidad legislativa se levanta mediante un procedimiento que atiende la sección instructora y que después es discutido y votado en el Pleno. ¿Por qué razón existe la inmunidad constitucional? Vamos a suponer que hay un asunto de reforma constitucional en el cual se resuelve por unos 2 votos o 3 votos, o vamos a ponernos extremos, por uno solo. Y de pronto a ese diputado, a esa diputada la acusan de haber causado un fraude en tal cosa. Y lo aprenden y lo meten a la cárcel, con un propósito definido, que es que no acuda el día de la votación. Pongo un caso hasta cierto punto banal, pero esta es la razón de la protección del fuero constitucional, que por cierto tiene también el presidente de la República. A mí me parece correcto. Ahora, ¿qué ha hecho esta legislatura? Ha trabajado para agilizar los procedimientos por parte de la sección instructora y emitir los dictámenes correspondientes, para que la autoridad que está solicitando ejecutar una orden de aprehensión, materializar una orden de aprehensión, lo pueda hacer a la brevedad. Nosotros tuvimos en el 2019 el caso de un compañero diputado federal que fue, por cierto, imputado en un delito, un homicidio culposo, en un accidente, y procedimos a levantar el fuero constitucional. Hubo una discusión, como ustedes saben, respecto al fuero de gobernador de Tamaulipas, con una solución del Pleno, de la mayoría en el Pleno, y luego también tenemos todavía asuntos que la sección instructora puede dictaminar. Uno de ellos, de otro compañero diputado de esta legislatura, que al cual, por cierto, el 31 de agosto se le termina el fuero y la Fiscalía General de la Ciudad de México podrá de inmediato actuar si es que la instructora no entrega el dictamen correspondiente y tenemos el extraordinario para quitarle el fuero. Hay que seguir trabajando para hacerlo ágil. Este asunto último, el del diputado federal acusado de violación a un menor. Yo creo que debe haber una reforma para que cuando un diputado o una diputada es detenido en flagrancia, hay un procedimiento abreviado para poderle levantar el fuero. Eso sí, pero de ahí a eliminarlo me parece que no es correcto. Ahora, otra cosa, es el comité de ética. ¿Qué asuntos se turnan en el comité de ética? Por ejemplo, cuando un diputado, es uno de los muchos que hubo, no muchos, pero algunos que hubo en esta legislatura, considera que la secretaria técnica de una comisión tenía relación con una serie de empresas que habían influido en la posición de la comisión respecto a una legislación del tabaco. Un ejemplo. Esto va al comité de ética, que lo tiene que analizar y que decir qué hacer en esos casos, ¿no? Tuvimos también otra situación que se dio en relación a un compañero diputado que fue acusado por otra compañera diputada de violencia política en razón de género. Su caso fue al INE, hubo una resolución del INE y una parte de la resolución del INE implicaba la actuación de la Cámara de Diputados. Ahí también el Comité de Ética apoyó la actuación de la propia mesa directiva. Para eso sirve, digamos, para los asuntos, por decirlo de alguna manera, de casa.
Finalmente, diputada, aprovechando que la tenemos aquí ya para cerrar esta charla que ha tenido con nosotros, 1 de septiembre del año 2021, 4 décadas de este inmueble en donde nos encontramos, el Palacio Legislativo de San Lázaro. En su experiencia como doctora en historia, ¿qué podemos recordar de estas 4 décadas? Evidentemente ya tuvimos un incendio, hemos tenido tomas de tribunas, manifestantes alrededor, el Ejército Zapatista en el Pleno, en fin, muchas historias que podemos remembrar en un programa, pero ¿qué podemos recuperar de estas 4 décadas ya de historia de este Palacio Legislativo de San Lázaro? Si tuviera que elegir una, es por qué se construyó San Lázaro y fue inaugurado el 1 de septiembre de 1981. San Lázaro es el símbolo material de una gran reforma político-electoral realizada en 1977, que es la reforma de la pluralidad, la creación de la representación proporcional para la integración de las cámaras, pero también para la integración de los ayuntamientos de todo el país. Es la reforma en que se legalizó al Partido Comunista Mexicano, que había sido proscrito en 1940. Es la reforma en que se abrió la posibilidad de conformar partidos políticos para que la participación se hiciese por la vía pacífica y no por la vía de las armas. Para mí, este recinto es lo que simboliza. Y la pluralidad que en él alberga, con sus altibajos, con la pérdida de la mayoría por parte del PRI, con un periodo largo, prolongado, de 1997 a 2018, marcado por esa pluralidad política, esa diversidad, esos tercios, digamos, que actuaban, los tercios mayores, un paréntesis de 2018 a 2021 y una etapa en que se retoma la pluralidad con sus propias características de 2021 a 2024. Diputada, no resta más que agradecerle que nos haya hecho un espacio en su agenda en este día para platicar con la audiencia de todo el país que sigue el canal Congreso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nosotros vamos a continuar platicando con nuestras y nuestros representantes en el Congreso Federal. Lo invitamos a que continúe con la programación regular del canal de televisión del Poder Legislativo Federal, el canal Congreso, Parlamento Abierto a las y los ciudadanos. Hasta muy pronto.